Buenos días, mi nombre es Kevin Akisa y mi compañero es David Ruiz. Soy del grupo número 3 y a nosotros nos tocó el tema colegios, universidades e ideas, las páginas 109 y 110. A continuación yo voy a hablar sobre los dos subtemas que se encuentran en la página 109, los cuales son las universidades y la escolástica. Una universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación, la cual otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus. Una idea importante en la idea de universidad es la libertad de cátedra. La universidad moderna tiene su origen en las universidades creadas por monjes cristianos de los siglos XII y XIII, las cuales son un desarrollo de las escuelas catedralicias y escuelas monásticas. Generalmente se considera que la Universidad de Bolonia, fundada en 1088, es la primera universidad del mundo en el sentido de expedir titulaciones académicas de alto nivel, usar la palabra universitas acuñada en su creación, ser independiente de la educación eclesiástica, aunque buena parte de la docencia era impartida por el clero, y ofrecer estudios seculares como gramática, lógica o derecho. La universidad es en sí una creación genuinamente europea, la cual surgió alrededor de los siglos XII y XIII a través de las escuelas catedralicias y las escuelas monásticas, siendo la Universidad de Bolonia la primera en usar términos para las asociaciones de estudiantes y maestros en el siglo XII. No obstante, hubo instituciones de enseñanza más antiguas que desarrollaron actividades cercanas. Una de las primeras instituciones a reseñar es la Universidad de Constantinopla, creada en el año 340 con el nombre de Pandidacterium. En el ámbito islámico cabe reseñar la fundación en el año 659 de la Madrasa Fatima al-Firir, aún hoy operativa, también llamada Universidad de Qarawiyyin, ubicada en Fez, Marruecos. En la Edad Media la palabra en latín universitas designaba un gremio corporativo. Tanto podía ser la Universidad de los Zapateros como la Universidad de los Herreros. Cuando se decía Universidad de Salamanca, por ejemplo, no era más que una simple abreviatura de la Universidad de los Maestros Estudiantes de Salamanca. En el continente americano, la primera universidad fundada de acuerdo a la normativa de la monarquía española fue la Universidad de Santo Tomás de Aquino, el 28 de octubre de 1538 en Santo Domingo, República Dominicana. Unos años después se creó Real y Pontificia Universidad de San Marcos, la actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, fundada el 12 de mayo de 1551. Esta es la más antigua del continente en funcionamiento continuo. Siguiente tema, la escolástica. La escolástica es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, en que cualquier caso siempre se suponía una clara subordinación de la razón a la fe. José Ferrater Mora señala que hoy en día se tiende a rechazar esta concepción o a no insistir demasiado en ella. Ideológicamente, la escolástica evolucionó en 3 fases. A partir de la inicial entre la razón y la fe, ya que parte de los religiosos, el mismo Dios es la fuente de ambos tipos de conocimientos y la verdad es uno de sus principales atributos, de forma que Dios no podía contradecirse en estos dos caminos, la verdad y en última instancia. Si había algún conflicto, la fe debía prevalecer siempre sobre la razón, así como la teología sobre la filosofía. Cronológicamente puede distinguirse fundamentalmente en 3 épocas, desde el comienzo del siglo IX al fin del siglo XII. La escolástica está marcada por la polémica cuestión de los universales que ponen a los realistas encabezados por Guillermo de Champeux, a los nominalistas representados por Rossellino y a los conceptualistas guiados por Pedro Abelardo.
Del siglo XII al fin del siglo XIII tiene lugar la entrada de Aristóteles, primero indirectamente a través de los filósofos judíos y árabes, especialmente Averroes, pero enseguida directamente traducido del griego al latín por Alberto Magno y por Guillermo de Moravec, secretario de Tomás de Aquino. Se distingue la filosofía de la teología. Y la tercera abarca todo el siglo XIV. Guillermo de Ockham se destaca por se decanta más por los nominalistas y se opone al tomismo, separando y divorciando la filosofía de la teología. Se denomina primera escolástica o escolástica temprana, la que tuvo lugar durante los siglos IX y XII, periodo caracterizado por las grandes cruzadas, el resurgimiento de las ciudades y por un centralismo de poder papal que desembocó en una lucha por las investiduras. La renovación del aprendizaje en Occidente se produjo con el renacimiento carolingio de la Alta Edad Media, con la fundación de nuevas escuelas. Estuvo marcado con un pensamiento agustiniano y la penetración de pensamientos aristotélicos. La alta escolástica o la edad de oro de la escolástica estuvo marcada por un renacimiento de la antigua filosofía clásica mediante la reinterpretación del pensamiento aristotélico y sus variantes islámicas, de tal manera que quedaba conciliado con los dogmas cristianos. En el orden dominica predominaba el pensamiento tomista, mientras que en franciscana aún predominaba el agustinianismo. Y la baja escolástica se denomina a la fase final de la escolástica entre los siglos XIV y XV, año 1280 por así decirlo. El pensamiento escolástico giró hacia un misticismo y por otro lado al estudio de las ciencias naturales. Surgieron corrientes nuevas como el nominalismo, que rompía la armonía, fe y la razón anterior. Cabe mencionar que este periodo, las condenas de París, donde los obispos de París condujeron una serie de investigaciones para prohibir ciertas enseñanzas de Aristóteles y de Averroes consideradas heréticas o contrarias al dogma cristiano. Hasta aquí llega la presentación de los dos primeros subtemas de la página 109 y a continuación mi compañero David Ruiz les va a presentar el tercer tema, del cual es que viene de la página 110, el cual es el currículum filosófico. El currículum filosófico, una exploración profunda. Introducción al currículum filosófico. Epistemología en el currículum filosófico. Ontología en el currículum filosófico. Ética en el currículum filosófico. Lógica en el currículum filosófico. Estética en el currículum filosófico. Introducción al currículum filosófico. El currículum filosófico es un tema que se ha debatido durante siglos. La filosofía es una disciplina que busca respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia humana y el mundo que nos rodea. El currículum filosófico se refiere al conjunto de temas y conceptos que se enseñan en los programas de estudio de la filosofía. El currículum filosófico incluye temas como la epistemología, la ontología, la ética, la lógica y la estética. Estos temas se estudian para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis, y para proporcionar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Epistemología en el currículum filosófico. La epistemología es un tema importante en el currículum filosófico. Se refiere al estudio del conocimiento y la verdad. Los estudiantes de filosofía aprenden sobre diferentes teorías del conocimiento, como el empirismo y el racionalismo, y cómo estas teorías pueden aplicarse a diferentes áreas de la vida. La epistemología también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis. Les permite cuestionar las creencias y suposiciones comunes y a evaluar la validez de diferentes argumentos y afirmaciones. Ontología en el currículum filosófico. La ontología es otro tema importante en el currículum filosófico. Se refiere al estudio de la existencia y la realidad.
Los estudiantes de filosofía aprenden sobre diferentes teorías ontológicas, como el idealismo y el materialismo, y cómo estas teorías pueden aplicarse a diferentes áreas de la vida. La ontología también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis. Les permite cuestionar las suposiciones comunes sobre la realidad y a evaluar la validez de diferentes argumentos y afirmaciones sobre la existencia del mundo que nos rodea. Ética en el currículum filosófico. La ética es un tema fundamental en el currículum filosófico. Se refiere al estudio de la moralidad y el comportamiento humano. Los estudiantes de filosofía aprenden sobre diferentes teorías éticas, como el utilitarismo y el deontologismo, y cómo estas teorías pueden aplicarse a diferentes situaciones morales. La ética también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis. Les permite cuestionar las creencias y valores morales comunes y a evaluar la validez de diferentes argumentos y afirmaciones éticas. Lógica en el currículum filosófico. La lógica es un tema importante en el currículum filosófico. Se refiere al estudio del razonamiento y la argumentación. Los estudiantes de filosofía aprenden sobre diferentes formas de razonamiento, como la deducción y la inducción, y cómo aplicarlos para evaluar argumentos. La lógica también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis. Les permite evaluar la validez de diferentes argumentos y a identificar falacias comunes en el razonamiento humano. Estética en el currículum filosófico. La estética es un tema interesante en el currículum filosófico. Se refiere al estudio de la belleza y el arte. Los estudiantes de filosofía aprenden sobre diferentes teorías estéticas, como el formalismo y el expresionismo, y cómo estas teorías pueden aplicarse a diferentes formas de arte. La estética también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis. Les permite cuestionar las suposiciones comunes sobre la belleza y a evaluar la validez de diferentes teorías estéticas.